El carácter se manifiesta en los grandes momentos, pero se construye en los pequeños. ¿Qué pasos o medidas concretas debiera impulsar el gobierno y la sociedad chilena para lograr una reconciliación real y efectiva? Sin duda, esta es la pregunta fundamental. Y es la pregunta fundamental porque creo que como sociedad y por lo tanto como personas, primero que todo como personas y también por lo tanto como sociedad, tenemos gestos pendientes. Y gestos pendientes que tienen que ver justamente con el perdón y tienen que ver también con la reconciliación. Hay que darnos cuenta que el propósito de la reconciliación es renovar, lo que se dice muy elegantemente, el tejido social. A mí me impresiona cuando uno oye otros países y no los ve, cómo en el fondo han logrado producir esto en situaciones tremendamente difíciles. Yo a todos les aconsejaría leer un libro que se llama Sobrevivir para contarlo, de una mujer muy valerosa que con 22 años en Ruanda vio el genocidio de 1994, donde murió 1 millón de personas. Y ella hace todo un proceso a lo largo de su vida, voy a contar toda pero realmente se lee impresionante. Ella se llama Immaculée Giga, Gitza, bueno, pero lo encuentran ahí en el Google por Sobrevivir para contarlo, donde culmina justamente este libro en una entrevista que tiene ella con aquel que ejecutó a toda su familia. Y además de ejecutar a su familia, fue más o menos el causante de 1 millón de muertes en Ruanda, y estamos hablando del año 94. Y en esa conversación, que a ella le costó mucho porque imagínense todo el rencor que llevaban en su corazón, ella siente que ahí sana. Y sana porque es capaz de mirar a los ojos a aquel que ejecutó justamente a su propia familia. Ese proceso de sanación, que ella lo vive personalmente, es un proceso de sanación que necesitamos también los pueblos. Y aquí viene tal vez lo más importante. Nosotros tenemos como pueblo, como país, una inmadurez cívica frente a este tema. Yo tuve el regalo, podríamos decir, de tener que estudiar filosofía y teología en Alemania, y ahí pude vivir lo que significaba la experiencia de un país con esa enorme experiencia de lo que había sido justamente el régimen nazi. Yo me acuerdo de compañeros míos que me decían, fíjate que yo no sé cómo nosotros, un país de los filósofos, de los artistas, de los músicos, para qué digo, de la técnica, etcétera, llegamos a conductas humanas que nosotros pensábamos que nunca íbamos a llegar y que las mirábamos despectivamente hacia pueblos más subdesarrollados. ¿Cómo nosotros pudimos llegar a eso? Y Alemania hizo un maravilloso proceso de que las personas, primero que todo, pudieran reconciliarse con los dolores que habían causado sus padres, sus amigos, sus familiares, que habían causado como pueblo, por ejemplo, actos públicos de reconocimiento de su debilidad y también de pedida de perdón, contacto, por ejemplo, con el pueblo polaco, porque nosotros lo hacemos mucho más con el pueblo judío, pero también pasó con el pueblo polaco, pasó ¿cómo se llama? Con los gitanos. Eso no aparece tanto porque tiene menos propaganda, pero fueron cosas horribles, digamos, y tal vez por eso menos conocida, porque no tienen la fuerza económica que tiene a veces el mundo de la transmisión más bien del Estado israelita. Entonces, cuando uno vive eso, y después, a mí me tocó vivir en Berlín, me tocó tener compañeros de estudio, sacerdotes, que estudiaban en Berlín, en la República Democrática, y nosotros estudiábamos en la República Federal, y nos encontrábamos regularmente con ellos. Y uno no puede creer que haya caído ese muro, ese 8 de noviembre de 1989, que hemos sido nosotros testigos, y nuevamente el proceso de reconciliación, que ahí se vivió en un país que en un siglo vivió dos tremendos quiebres, pero tremendo, punto de vista social, del punto de vista de heridas, etcétera, etcétera. Y entonces eso habla de la madurez de un pueblo que aprende a poder enfrentar su historia, pero no con la dinámica,
de culpadores, de venganza, etcétera, etcétera, sino que con la dinámica más profunda de descubrir lo que significa el error y de la perspectiva cristiana el pecado. Por eso es que de la perspectiva humana uno puede decir, ¿cómo son estas cosas? Pero la experiencia cristiana de 2000 años nos habla que las buenas intenciones, etcétera, y ahí fuimos educados por Jesucristo, perdón, lo rezamos todos los días, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por otro lado, ese señor ahí ajusticiado, podríamos llamar por sus amigos, también por su pueblo, que dice exactamente esa última frase de despedida, podríamos llamar, perdónanos Señor, porque no saben lo que hacen. Y es por eso que la vez que me tocó estar en Dachau, el primer gran campo de concentración, que además era el lugar donde se entrenaban las fuerzas, podríamos llamar más duras del nazismo, yo nunca me voy a olvidar, caminaba por las fotos, etcétera. Yo no sabía todavía alemán, entonces yo veía nada más que las fotos, no podía leer los textos. Y me encuentro con esa frase que algunos adjudican a Napoleón, otros a este filósofo español Santayana, que dice, los pueblos que no conocen su historia están condenados a respetarla. Entonces, todo lo que nosotros hacemos no son gestos concretos, es un proceso, podríamos llamar en sentido profundo la palabra cultural, es un proceso de crear costumbres, instituciones que sean capaces de, con gestos concretos, romper la inmadurez cívica que tenemos y avanzar, por lo tanto, en la historia personal, porque tiene una componente personal, y en la historia también de nuestro pueblo.